Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida. A nombre del integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y consejero responsable del programa presupuestal 0099, el doctor Carlos Zabaleta, y a nombre de la doctora de la CPC Ruti Prado Guamán, responsable técnica del programa presupuestal laboral 0099. Buenas tardes, doctor Omar Toledo Toribio. Vamos a dar unas breves indicaciones antes de dar inicio a este segundo seminario. Para obtener el certificado se necesitan 3 requisitos. El primero es registrar su asistencia en la parte del aula virtual haciendo un check y marcar su ingreso. La entrada va a estar habilitada hasta las 3:55. Asimismo, resolver la encuesta y registrar su salida de la misma manera, hacer el check y automáticamente se hará por registrado. Y no olviden responder también la encuesta. El horario de salida va a estar habilitado hasta las 5:30 de la tarde. Asimismo, voy a dar una pequeña introducción de la hoja de vida del doctor Omar Toledo antes de dar inicio a esta conferencia. El doctor Omar Toledo Toribio es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho también de dicha universidad, abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y actualmente juez provisional de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con estudios de maestría en magistratura en el Departamento de Posgrado de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, estudios en litigación oral en California, en la Universidad de Medellín y en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia. Ha realizado una pasantía internacional en el Sistema de Justicia Laboral de Chile, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de Américas, CEJA. Catedrático de la Facultad de Derecho, sección de posgrado de la Universidad San Martín de Porres desde 1991, profesor de los nuevos cursos de Derecho Constitucional Laboral y Fenómenos Empresariales y Nuevos Sistemas Productivos en la Maestría en Derecho de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, catedrático de la Facultad de Derecho, Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido docente del módulo 8 del Máster Universitario Magistratura Contemporánea de la Universidad de Jaén, España, asociado ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y delegado en Perú de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo. Ostenta la condecoración del Orden de Trabajo de Grado Oficial otorgado en el año 2010 por el Supremo Gobierno y Medalla Cívica de Derecho otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. En ese sentido, doctor, le doy el uso de la palabra para que efectos pueda proceder a su seminario. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del programa presupuestal 99 para exponer ante ustedes algunas ideas que tienen que ver precisamente con el despido y con la aplicación de la ley que recientemente ha modificado la nueva ley procesal de trabajo respecto a la determinación de la competencia de los jueces de paz letrado y también la precisión de la competencia de los juzgados especializados de trabajo. De pronto, el tema que voy a desarrollar va a ser un tema ya conocido por ustedes, quienes en el ámbito de la actividad jurisdiccional laboral han precisamente desarrollado estos temas en el día a día y en la aplicación en cada caso concreto. Además de los conocimientos teóricos y dogmáticos que tienen respecto a lo que es el despido en el ámbito laboral del sector privado, esencialmente, el régimen laboral privado. Y por lo tanto, vamos a realizar algunas pinceladas de lo que es el tratamiento del despido en la normativa laboral, de la mano con la doctrina laboral
para luego ingresar a la jurisprudencia en relación a los distintos tipos de despido y finalmente efectuar, digamos, un análisis desde nuestra perspectiva en lo que se refiere a la modificación de la nueva ley procesal de trabajo a través de la ley 32155, que encarga nuevas competencias a los jueces de paz letrado en el ámbito laboral y además, como reitero, precisa la competencia de los jueces especializados de trabajo en algunos temas concretos. De manera que vamos a empezar. Si podemos proyectar la diapositiva, por favor. Muy bien. En cuanto al despido, es necesario hacer referencia a la extinción del contrato de trabajo, es decir, a las causas de extinción del contrato de trabajo, que están reguladas en el decreto legislativo 728. Entonces, tenemos allí precisamente las causas de extinción del contrato de trabajo y luego tenemos el despido, artículo 16, precisamente de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que considera como una forma o una causal de extinción del contrato de trabajo el despido en los casos y forma permitidos por la ley. Y precisamente el desarrollo legislativo del despido lo encontramos en el artículo 22 de la misma norma, la norma mencionada, esto es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, decreto supremo 0397-TR, y son las causales vinculadas a la capacidad del trabajador y la causa justa relacionada con la conducta del trabajador. Quiere decir que hay que distinguir que para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, esta es la condición que tiene que reunir el trabajador para lograr la protección frente al despido. Es necesaria, pues, la existencia de causa justa contemplada en la ley y que tiene que ver ya sea con la capacidad del trabajador o la conducta del trabajador. Y las causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador están mencionadas en la ley en el artículo 23 y que tiene que ver con el detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida para el desempeño de sus tareas, que efectivamente sea determinante, el rendimiento deficiente y la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o establecido por ley. Siempre, en todo caso, tienen que ser determinantes de la relación laboral. Y finalmente, la negativa injustificada del trabajador a cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes. Y las causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador, tenemos pues a la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Y cuando ingresamos a la definición de la falta grave, es preciso mencionar que no toda falta que consiste en el incumplimiento de las obligaciones del trabajador que se derivan del contrato de trabajo constituye falta grave. Como lo establece el artículo 25 del texto único ordenado, es necesario que precisamente esta falta tenga tal magnitud, sea de tal consideración que no sea posible mantener al trabajador en el seno de la relación laboral. Por ello es que es necesario, a propósito de la falta grave que define el artículo 25 de la ley,
realizar un análisis de la razonabilidad precisamente a propósito de que la falta grave tiene que ser de tal naturaleza que no sea posible mantener al trabajador en la relación laboral. Y a continuación es necesario también precisar a propósito de la falta grave lo dispuesto en el artículo 26 de la ley, cuando nos señala que la falta grave se configura por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir. Esto es importante precisamente dado que a partir de un hecho que signifique la terminación de la relación laboral, es posible que pueda generar diversos procesos, ya sea de naturaleza penal, civil o laboral. Cuando hablamos del proceso civil, nos referimos esencialmente a la pretensión de pago de una indemnización por daños y perjuicios que pudiera eventualmente plantear el empleador. Cuando existen precisamente situaciones de esta naturaleza en que a consecuencia de la comisión de una falta grave se pueda generar un proceso laboral iniciado por el trabajador de impugnación de despido y de pronto también el empleador podría plantear una denuncia penal si el hecho constituye una infracción penal y de pronto también una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Y el artículo 26 es clave en estos casos porque precisamente nos señala que las faltas graves se configuran por su comprobación objetiva en el procedimiento laboral con prescindencia de las connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran revestir. Esto delimita precisamente cada ámbito de aplicación del derecho, puesto que en determinados casos, de pronto, una falta puede además constituir un delito, una falta grave, y en consecuencia, lo que sucede en el ámbito penal, definitivamente, si bien es cierto, puede ser tomado en cuenta de manera referencial en el ámbito laboral, tiene que ser definido bajo estrictos criterios, precisamente de las normas que regulan el despido y la configuración de la falta grave, ¿no? Entonces, es necesario hacer esta precisión, puesto que en algunos casos se podría declarar arbitrario un despido cuando se afecta el principio de inmediatez, y esto al margen de lo que en el ámbito penal pudiera ocurrir. Por ello que es importante esta precisión que efectúa el artículo 26 de la ley cuando establece o delimita los ámbitos correspondientes, ya sea el ámbito laboral, el ámbito penal u otra posibilidad. Y bueno, las faltas graves están descritas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, adelante la ley, que precisamente constituye una suerte de número clausus o una lista que describen un conjunto de conductas que precisamente se configuran como falta grave, y creo que no es necesario reiterar en cuanto a su configuración y en cuanto a la naturaleza de estas conductas para que constituyan falta grave, puesto que se encuentran previstas en la ley y de manera precisa, reitero, número clausus, en este artículo 25. Y el despido por la comisión de delito doloso se produce al quedar firme la sentencia condenatoria y conocer de tal hecho el empleador, salvo que se haya conocido el hecho punible antes de contratar al trabajador. Esta es otra causal de despido que prevé la ley, además de la falta grave. Por otro lado, tenemos la inhabilitación como causal que justifica el despido,
que puede ser impuesta por una autoridad judicial o una autoridad administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo, ¿no? Si es por un periodo de 3 meses o más. Aquí hay que precisar, ciertamente, que la inhabilitación tiene que estar vinculada a la actividad propia que desarrolla el trabajador en el centro de trabajo. De pronto, si se trata de un trabajador que realiza actividades de conductor, chofer, ciertamente la inhabilitación que se le puede otorgar administrativamente o se le pueda imputar administrativamente impediría la continuación de la relación laboral. El procedimiento del despido está arreglado en la ley precisamente como una manifestación del debido proceso, esencialmente la necesidad de garantizar el derecho de defensa, de tal manera que el procedimiento del despido se inicia con la imputación de cargos y el otorgamiento de un plazo razonable, no menor de 6 días naturales, para que pueda defenderse el trabajador por escrito de los cargos que se le formularen, salvo aquello de falta grave flagrante en que no resulte tal posibilidad, o de 30 días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. Ciertamente, esta es una manifestación del debido proceso, el derecho de defensa con que cuenta toda persona, en este caso en el ámbito de una relación laboral, de tal manera que es necesario otorgar un plazo razonable. Este plazo no necesariamente es de 6 días, puesto que según la naturaleza de las faltas imputadas y la complejidad de lo que significa la posibilidad de recabar información para poder contestar una carta de imputación de cargos, es que se requiere del otorgamiento de un plazo mayor, un plazo razonable que estará en todo caso a evaluación del órgano jurisdiccional si es que se cuestiona esta razonabilidad del plazo. Entonces, el plazo de 6 días es un plazo mínimo que puede ser mayor, reitero, en función al análisis de la razonabilidad del mismo. Salvo pues aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonablemente el otorgamiento del plazo para que el trabajador haga uso de su derecho de defensa. Si bien es cierto, la flagrancia en materia laboral no ha sido desarrollada por legislación laboral, en ese caso habrá que consultar o habrá que nutrirse de las fuentes del derecho penal para poder determinar cuándo estamos ante una falta grave flagrante. En consecuencia, las particularidades propias de lo que significa el delito flagrante se aplican mutatis mutandi al ámbito laboral en este caso. El artículo 32 de la ley regula la comunicación del despido, la forma en que debe plantearse esta comunicación mediante una carta en que se indique la causa del mismo, la fecha de cese, y se hace la precisión de que el empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta de la imputada en la carta de despido. Esto como garantía del debido proceso. En todo caso, si se suscitan nuevos hechos, pues tendrán que ser imputados nuevamente y otorgarse al trabajador el derecho de defensa dentro de un plazo razonable. Y además, es necesario que en este procedimiento se cumpla de manera estricta con el principio de inmediatez, ya sea en lo que se refiere a la formulación de cargos como en el despido. Debe observarse estrictamente el principio de inmediatez, que como sabemos es una suerte de prescripción de la facultad disciplinaria del empleador, de tal manera
que si entre la ocurrencia del hecho y la imputación o la remisión de la carta de imputación de cargos, no existe un elemento de cercanía en el tiempo, habría operado precisamente la afectación al principio de inmediatez y en consecuencia el despido será arbitrario. Igualmente, si entre la imputación de las faltas o la imputación de los cargos y la terminación de la relación laboral, es decir, la decisión del empleador para poder adoptar una resolución al respecto, igualmente debe existir un vínculo de cercanía. Esto es, debe observarse inmediatez a efectos de que precisamente se valide el procedimiento de despido. La infracción del principio de inmediatez determina la ilegalidad del despido. Y claro está, de que si bien es cierto, no hay un plazo establecido para considerar si hay o no infracción de este principio de inmediatez, estaremos ante un plazo razonable, que tendrá que ver con las distintas circunstancias que se pueden presentar o distintas vicisitudes que se pueden presentar en el trámite del despido. En ese sentido, no es posible establecer un plazo plano o uniforme para poder considerar la afectación o no al principio de inmediatez. Y como sabemos, la jurisprudencia se ha encargado de precisar de que se estará, en todo caso, ante la infracción del principio de inmediatez si el empleador no demuestra de manera objetiva haber desarrollado actos de investigación o de comprobación o de constatación que precisamente justifiquen el tiempo que se ha tomado, ya sea para iniciar el trámite del despido o para decidir, en todo caso, esto es la etapa volitiva, la etapa de decisión respecto a la relación laboral. Entonces, el principio de inmediatez se aplica pues en estos dos ámbitos, ya sea entre la ocurrencia del hecho y el inicio del trámite del despido, y en segundo lugar, entre el inicio del trámite del despido y la decisión de la finalización de la relación laboral. Bueno, luego de este breve repaso de lo que significa precisamente la terminación de la relación laboral en cuanto se refiere a las causas de terminación de la relación laboral y en cuanto se refiere precisamente al trámite del despido en el régimen laboral privado, ingresamos a analizar la reposición en el régimen laboral del decreto legislativo 728. Y esto se origina en el precepto constitucional previsto en el artículo 27 de la Constitución Política, que señala pues que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Y precisamente a partir de esta fórmula constitucional es de que ha surgido una serie de discusiones respecto a lo que significa la adecuada protección contra el despido arbitrario. Algunos consideran de que la reposición como tal no necesariamente es una forma de una protección adecuada. Esto es de cara a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado. Y quienes señalan este criterio se basan precisamente en el protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la posibilidad de que cada Estado parte pueda adoptar determinadas decisiones en el ámbito legislativo, protegiendo al trabajador frente al despido, ya sea a través de una protección de reposición u otro tipo de protección
dentro de lo cual se encontraría la protección indemnizatoria. Entonces, algunos señalan, y en el colegiado anterior del Tribunal Constitucional existían votos en ese sentido, votos singulares, señalando que la configuración de la protección al despido prevista en el artículo 27 de la Constitución no necesariamente otorga una protección consistente en la reposición del trabajador. Y bueno, se ha invocado por ello de que es posible de que se pueda suprimir esta posibilidad de reposición en el ámbito nuestro, en el caso peruano. Sin embargo, pues en estos casos de pronto es necesario hacer un análisis más profundo. Esto es de cara precisamente a un análisis convencional, puesto que no se puede invocar una norma de derecho internacional para menoscabar un derecho ya reconocido en el ámbito nacional, ¿no? Esto es lo que significa el principio de la norma más favorable, ¿no? Y esto, norma más favorable a la persona humana, que está en el artículo 5.2, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, pues, del principio de integralidad maximizada del sistema de derechos humanos, establecido en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Principios laborales de segunda generación que se tendrían que aplicar, en nuestro caso, frente a el criterio que hemos mencionado, puesto que en nuestro medio existe una protección legal y jurisprudencial de tal manera que el estándar a que se ha llegado no es posible que pueda ser desconocido. En todo caso, se trataría de la norma más favorable a la persona humana. Y finalmente, el principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, en este caso, los derechos laborales, de cara, pues, al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues bien, el decreto legislativo 728, en función al mandato constitucional, ha establecido 3 tipos de despido primigeniamente, de tal manera que tenemos, conforme a la regulación del decreto legislativo 728, el despido nulo, el despido arbitrario y el despido indirecto. Esta es la regulación primigenia y la que subsiste, ciertamente, de tal manera que luego, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que se inicia y significa un vuelco, un cambio, se marca un antes y un después en lo que se refiere a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Me refiero a la sentencia 1124-2001, caso Fetatel versus Telefónica, que es un caso sumamente conocido en el ámbito laboral, y luego en la sentencia 976-2001, proceso de amparo, Tribunal Constitucional, el caso Eusebio Llanos Huasco, en que el Tribunal Constitucional pretorianamente crea 2 tipos de despido con fines de reposición, 2 tipos adicionales al despido nulo, y es el despido precisamente incausado y el despido fraudulento. Entonces, le otorga efectos restitutorios, readmisión en el empleo en estas 2 posibilidades, además del despido nulo. De tal manera que ya configurado como un precedente vinculante, porque no hay que olvidar que Llanos Huasco se emitió cuando aún no se había regulado la facultad del Tribunal Constitucional de emitir precedentes vinculantes. En la sentencia del Tribunal Constitucional 0206-2005, caso Bailón Flores, ya se otorga con carácter de precedente vinculante esta nueva tipología de despido, de tal manera que en ese entonces, a partir del precedente Bailón Flores,
es posible invocarse en ese entonces, o era posible invocarse en ese entonces en la vía ordinaria, el despido nulo, el despido arbitrario y el despido indirecto. En tanto que en la vía constitucional se podía invocar con fines de reposición el despido nulo, el despido fraudulento y el despido incausado. Este esquema precisamente varía a partir de el segundo pleno supremo laboral y la irrupción de la nueva ley procesal de trabajo, que en el artículo 2.2 establece que el juez especializado de trabajo es competente para conocer de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal. En ese sentido, este esquema, reitero, emerge de la sentencia Bailón Flores, que tiene carácter de precedente vinculante. Y el despido nulo es la primera modalidad que vamos a comentar. No se define en la legislación laboral, en el decreto legislativo 728, no se define cuando estamos ante un despido nulo, pero claro está que el despido nulo es el despido lesivo de derechos fundamentales. Lo que contiene el artículo 29 del texto único ordenado de la ley es precisamente los supuestos en los que se considera, se incurre en despido nulo, que como podemos verificar se refiere esencialmente a la afectación de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Por ello es que nosotros consideramos que debería irse a una medida legislativa de ampliación del artículo 29 del Decreto Supremo 0397-TR, para que no solamente se configure despido nulo, los supuestos que contiene esta norma, sino además todos aquellos actos en los que se afecten derechos fundamentales a propósito de la terminación de la relación laboral. De esta manera se otorgaría el sustento normativo, si se quiere, para poder plantear, pues, la posibilidad de que se puede instrumentar una demanda de reposición por despido lesivo de derechos fundamentales, que reitero, desde nuestra consideración, y bueno, y esto también ha sido ya desarrollado por la doctrina laboral peruana, el despido lesivo de derechos fundamentales no solamente se concentra en estos supuestos, sino además en todos aquellos derechos que corresponden al trabajador como ciudadano, trabajador o trabajador ciudadano. Entonces, no obstante, tenemos la regulación del artículo 29 de la ley, en que se establece las 5 causales de nulidad de despido, como es la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. En esos 2 casos, evidentemente, estamos hablando de la afectación de la libertad sindical como derecho constitucional. Luego, el llamado despido por reacción o el despido por represalia, cuando se presenta una queja o se participa en un proceso contra el empleador, igualmente se está afectando el derecho al debido proceso o al acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Y luego tenemos el despido discriminatorio en términos amplios. Esto es cuando el despido involucre un acto de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Y finalmente el fuero de maternidad, que es una protección reforzada que por mandato constitucional otorga la legislación laboral, y precisamente cuando se protege a la mujer
embarazada, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto. Norma que ha sido luego desarrollada más adelante por la Ley 30367 en cuanto a amplía el periodo de protección de la madre trabajadora y que precisamente se extiende en términos actuales no solamente en lo que se refiere a los plazos de lo que implica la licencia por maternidad, sino además se extiende hasta un año posterior al nacimiento. Esto es el periodo de lactancia, ¿no? Entonces, en estos casos, se ha extendido la protección como corresponde, precisamente en acatamiento del mandato constitucional de la protección reforzada que se le otorga a la madre trabajadora. La ley 30709 también reitera esta protección y señala además que está prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de que los trabajadores se encuentren embarazadas o en periodo de lactancia, con referencia precisamente al convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo. El reglamento de esta ley 30709 señala que igualmente está protegida frente a la no renovación del contrato sujeto a modalidad, aunque se encarga de precisar que no se considera una práctica contraria a la previsión contenida en el artículo 6 de la ley, la no renovación de un contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo en los casos en los cuales desaparezca la causa que justificó la contratación temporal, es decir, la causa objetiva que se requiere precisamente para la contratación temporal. Es necesario también mencionar, a propósito de despido nulo, al decreto legislativo 1410 de septiembre del año 2018, que señala que es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo a plazo determinado por razones vinculadas a la presentación de una queja de hostigamiento sexual en el trabajo, la interposición de una demanda, denuncia o reclamación por dichos motivos o por la participación en este tipo de procedimientos como testigo en favor de la víctima. Constituye, pues, una ampliación de manera específica de las causales de nulidad de despido, así como precisamente es necesario tener en cuenta la ley 30364, es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuyo artículo 11 establece que el trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia que se refiere la presente ley tiene los siguientes derechos: a no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia. Por la naturaleza, precisamente, de los derechos afectados, se encuentra, desde nuestra perspectiva, dentro de una causal adicional, es decir, una causal de despido nulo, precisamente si se produce el despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia que están precisamente descritos en la ley 30364. Hay otra ley, la ley 30687, que incorpora el capítulo 5 de la ley 28553, que es la Ley General de Protección a las Personas con Diabetes. Y señala, pues, que la diabetes o sus secuelas no son causales de impedimento para el ingreso o motivo de cese de la relación laboral. Consideramos que si se produce un hecho precisamente de despido de las personas que adolecen de esta dolencia, precisamente estaríamos ante la configuración de un despido nulo. Muy bien.
Brevemente, en lo que se refiere a los procesos de nulidad de despido, esencialmente lo que implica la carga de la prueba, es necesario mencionar que a partir de la nueva ley procesal del trabajo, se produce un cambio, un giro importante en lo que se refiere a la asignación de la carga de la prueba en los procesos de nulidad de despido. En tanto que en la ley anterior, en la 26636, el artículo correspondiente establecía o reposaba todo el peso de la carga de la prueba en el trabajador, además imponiéndole la obligación de probar el nexo de causalidad entre el despido y la causal que se imputa, lo cual evidentemente constituía una carga sobre el trabajador, que en muchos casos era un factor de inhibición para que el trabajador pueda iniciar demanda de nulidad de despido, como el caso del despido del trabajador por su afiliación sindical. Se exigía que además se demuestre el nexo de causalidad, es decir, que el trabajador ha sido despedido por ese hecho y no por otro hecho, es decir, por el acto de discriminación antisindical. Entonces, la nueva ley procesal del trabajo, que como sabemos establece un nuevo régimen de asignación de cargas probatorias, distribuye la carga de la prueba y, como hemos señalado en su oportunidad, a través de un artículo, implica la extensión de lo que significa la carga de la prueba respecto al despido de la mujer embarazada a todas las demás causales del despido nulo. De tal manera que, si bien el artículo 23.3 de la nueva ley procesal de trabajo establece que al trabajador le corresponde demostrar el motivo de la nulidad invocada, inmediatamente el artículo 23.4b de la misma ley procesal nos señala que el empleador debe demostrar la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. De manera, pues, de que consideramos justa esta asignación de cargas probatorias, de tal manera que es el empleador el que debe demostrar la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. Y esto va en consonancia precisamente con cuando la nueva ley procesal del trabajo nos habla de las reglas especiales de los indicios, y en ese sentido nos señala que en aquellos casos en que de la demanda y la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Entonces, bajo esta consideración, el trabajador deberá aportar en la demanda y en la prueba actuada indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, en cuyo caso el juez debe darlo por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Esto es importante precisamente de cara a las responsabilidades probatorias que asumen ambas partes. En este caso, existe esta, digamos, facilitación probatoria al trabajador, lo que significa una manifestación más de que en el ámbito laboral y el proceso laboral se trata pues de otorgar al trabajador una serie de ventajas de carácter procesal, precisamente que se justifican en la asimetría que existe entre las partes de la relación laboral, completamente frente a la desigualdad probatoria que se presenta en el ámbito del derecho del trabajo.
Bien. En cuanto a las consecuencias del despido nulo, esto es, en cuanto se declare fundada una demanda de despido nulo, la ley señala precisamente que en los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia, pues el trabajador opte por la indemnización establecida en el artículo 38. Y además, el reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo el despido, ¿no? Y el depósito de lo que corresponde a la CTS y, de ser el caso, con sus respectivos intereses. Esta consecuencia del despido nulo, que desde nuestra perspectiva y nuestra consideración debería extenderse al despido incausado y fraudulento, precisamente porque se tratan de despidos que tienen la misma naturaleza, es una afectación de un derecho constitucional. Pero de pronto existe un pleno supremo que de conformidad pues con la tradición laboral que corresponde, se mantiene vigente. El pleno jurisdiccional señala que corresponde el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Bien. Hay la posibilidad de solicitar, a propósito del despido nulo, una asignación provisional que se ordena a pedido de parte, ¿no? Y que tiene que ver con la última remuneración ordinaria mensual. Esto está regulado igualmente en el decreto legislativo 728. Y precisamente en relación al fuero de maternidad, la evolución de la jurisprudencia en términos actuales se ha, digamos, manifestado en el sentido de que en sede del Tribunal Constitucional, a partir de esta sentencia 2392-2021 de Sullana, se reafirma la protección frente a el despido de la mujer embarazada, y en este caso es de una trabajadora de una empresa privada que había sido contratada bajo modalidad de servicio específico, de tal manera que en este caso el Tribunal Constitucional establece, bueno, a partir de la alegación de la parte demandante de que la negativa de la renovación contractual constituía un acto de discriminación por razón de género, el Tribunal Constitucional ampara esta demanda precisamente bajo la protección del fuero de maternidad, pero además, y esto constituye, digamos, una evolución positiva de la jurisprudencia constitucional, y que ciertamente desde nuestra perspectiva tendría proyección respecto a la judicatura ordinaria. Establece por primera vez, a partir de estos casos, la existencia de la necesidad de ordenar el pago de las remuneraciones devengadas en el propio proceso de amparo, evitando de esta manera que el trabajador o la trabajadora tenga que acudir a un nuevo proceso para poder hacer efectivas las remuneraciones devengadas. Entonces, para sustentar el pago de las remuneraciones devengadas, el Tribunal Constitucional hace mención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso de la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional, que precisamente en la década de los 90 fueron destituidos de su puesto, y en esa sentencia de la Corte Interamericana se señala que el Estado debe pagar los montos correspondientes a los salarios caídos y demás prestaciones. Esto es lo que significa la reparación integral. Esta invocación a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente nos da, digamos, un elemento importante para efectos de considerar en los casos de despido nulo, perdón, el despido incausado y el despido fraudulento, la posibilidad de ordenar el pago de remuneraciones de vengada. Porque en realidad los efectos de un despido nulo y el despido incausado y el despido fraudulento son exactamente los mismos. Además, se trata pues de la violación del derecho constitucional al trabajo, ¿no? Quien habla, bueno, ha tenido una posición con voto en minoría en el quinto Pleno Supremo Laboral respecto precisamente a que nosotros consideramos que debería reconocerse los mismos efectos al despido incausado y fraudulento, lo cual, y como ya lo hemos señalado en distintas oportunidades, evitaría todas las discusiones que existen y todas las posiciones o criterios jurisprudenciales que existen respecto a la forma de determinación del lucro cesante, esto es, a la forma de cálculo o el establecimiento del lucro cesante, y en su caso al tema que siempre polémico respecto a la probanza del daño moral, si se presume o es necesario acreditarlo, etcétera. Todo ello se evitaría mediante el establecimiento del pago de remuneraciones de vengadas en el despido fraudulento y en el despido incausado. Y esto, desde nuestra perspectiva, contribuiría además a la seguridad jurídica, puesto que no solamente otorga confianza al trabajador, sino también al empleador. El empleador sabría de antemano cuáles son las consecuencias de ser declarado incausado o fraudulento un despido. Claro está, por supuesto, como ocurre con el despido nulo, hay que establecer el descuento de los periodos de inactividad procesal imputables a las partes. Y de esta manera, precisamente se podría evitar todas las discusiones que nos han llevado a las distintas reuniones o plenos jurisdiccionales de los años 2018, 2017, 2018, 2019, precisamente sobre lo que significa la determinación del lucro cesante o la probanza del daño moral, generando distintos criterios jurisprudenciales. En este caso, pues, se declara fundada la demanda y se ordena a la demandada reponer a la demandante con el pago de las remuneraciones de vengados, ¿no? Hay una casación laboral del año número 4458-2017 a propósito precisamente de la protección del fuero de maternidad, que respecto a la comunicación del embarazo que señala la ley debe ser de conocimiento por escrito del empleador. Sin embargo, esta casación menciona que en este caso se encuentra protegida la madre de producirse el despido cuando la madre se encuentra en evidente estado de gestación. Entonces, aquí se flexibiliza esta comunicación necesaria que establece la ley, lo cual luego, en el año 2022, ha tenido correlato en esta sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Meléndez Vega, precisamente a propósito de la comunicación del embarazo al empleador,
El tribunal lo enfoca desde la perspectiva del convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, que otorga pues protección reforzada a la madre trabajadora. En ese sentido, respecto a ello, se considera que es necesario tener en cuenta esta protección y se señala que la carga de la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus consecuencias incumbirá al empleado. Y se encarga de precisar esta sentencia del Tribunal Constitucional que la protección, esta protección reforzada a la madre trabajadora, no está condicionada a comunicación alguna al empleador sobre el estado de la mujer trabajadora. Igualmente, en esta sentencia se ha ordenado el pago de las remuneraciones devengadas en consonancia con el criterio que hemos mencionado anteriormente. Y esto ha tenido su reflejo en la casación 7913 de 2019 del SANTA, de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Bien, el despido arbitrario, ya pasando ahora al despido arbitrario, se caracteriza precisamente por no haberse expresado causa o no poderse demostrar está en juicio. Y el despido incausado es cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. De manera que el despido incausado viene a ser, pues, una manifestación del despido arbitrario, tal como lo define el decreto legislativo 728, con la diferencia de que en el caso del despido incausado definido por el Tribunal Constitucional a partir de la sentencia de Llanos Huasco, otorga protección al trabajador, quien puede solicitar precisamente su reposición. Y el despido fraudulento, que es una figura en construcción, que es cuando se despide pues al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales. Aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, asimismo se le atribuye una falta no prevista legalmente, ¿no? O cuando se vulnera el principio de tipicidad o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad o mediante la fabricación de pruebas. Decimos que esta figura está en construcción porque la casación, la jurisprudencia laboral y a través de esta casación que tienen ustedes al frente, nos demuestra que es posible que se presenten situaciones o supuestos en los que se puede también configurar el despido fraudulento, como cuando el despido es conducido por un órgano incompetente bajo los parámetros de la Ley General de Sociedades. En este caso, si el acto del despido es ejecutado por un órgano incompetente en el ámbito de la empresa, conforme a este criterio de la casación que se menciona, también configuraría como un supuesto de despido fraudulento. Bien. En cuanto a las acciones derivadas de los actos de hostilidad, precisamente para llegar al despido indirecto, tenemos la posibilidad de que el trabajador pueda optar por dar por terminada la relación laboral, caso en el cual puede reclamar la indemnización por despido arbitrario o demandar el cese de hostilidad. Entonces, el despido indirecto se configura precisamente cuando, frente a un acto de hostilidad, el trabajador opta por la terminación de la relación laboral.
teniendo efectivamente derecho a una indemnización que es la misma prevista por la ley para el despido arbitrario. Bien, vamos a avanzar un poco más, omitiendo algunos aspectos que ya es el dominio de todos ustedes. Y veremos precisamente la configuración de lo que significa el despido lesivo de derechos fundamentales. La doctrina nacional ha desarrollado precisamente esta tipología del despido en nuestro ámbito y ello parte del principio protector que se encuentra en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado, que precisamente nos dice que ninguna relación laboral puede menoscabar la dignidad del trabajador o los derechos fundamentales del trabajador. Y a partir precisamente del artículo 23 de la Constitución Política del Estado, que desarrolla el principio protector, tenemos el desarrollo de lo que significa los derechos de titularidad inespecífica en la relación de trabajo, que son aquellos derechos que corresponden al trabajador como ciudadano. Es decir, que al momento de ingresar a la relación laboral, el trabajador no se despoja de los derechos fundamentales que le corresponden como ciudadano y, por lo tanto, aquí nace precisamente la consideración para lo que se conoce como el despido lesivo de derechos fundamentales. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos diversos pronunciamientos que tienen que ver con los derechos de titularidad inespecífica. Esto es la configuración del despido lesivo de derechos fundamentales, como sería el derecho a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Acá tienen la sentencia correspondiente. El derecho a la libertad de expresión en el centro de trabajo, libertad de expresión e información en el centro de trabajo. Y asimismo otras sentencias que vamos a dejarlo aquí en las diapositivas que hemos preparado y que precisamente pueden ser entregadas por el programa presupuestal. Tenemos la afectación a los derechos a la dignidad del trabajador, al derecho a la presunción de inocencia, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la cosa juzgada, el derecho al ne bis in idem, es decir, a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho o no ser sancionado dos veces por el mismo hecho, al principio de razonabilidad y proporcionalidad que tiene reconocimiento constitucional en el artículo 200 de la Constitución. Y así podemos encontrar diversos pronunciamientos que tienen que ver precisamente con la tutela de los derechos denominados derechos de titularidad inespecífica en el centro de trabajo. Aquí precisamente se encuentran las diapositivas que estamos mencionando, que por razones de tiempo no vamos a poder desarrollarlas en su totalidad, pero allí lo dejamos. Y precisamente a propósito de ello, el año 2023, la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria que integramos a la fecha, precisamente ha tenido la oportunidad de emitir un pronunciamiento que tiene que ver con el despido lesivo de derechos fundamentales. En esta casación del 3 de octubre del año 2023, la sala señala que la sentencia de vista incurrida en la infracción normativa del artículo 1 del artículo 24041, que como ustedes saben, en el ámbito del régimen laboral público, otorga protección frente al despido de los trabajadores que han, digamos, desarrollado actividad laboral como contratado por más de un año, ya sea bajo locación de servicios o servicios no personales, de tal manera que no pueden ser despedidos salvo por las causas establecidas en el decreto legislativo 276, ¿no? En este caso, se señala pues que la sentencia de vista no ha tomado en consideración que la parte demandante, al tener la condición de personal contratado permanente bajo el decreto legislativo 276,
por un proceso judicial anterior, esto ya se había declarado en un proceso anterior, su protección, se encontraba protegida bajo los alcances de la ley en mención, por lo que solo pudo ser cesada previo procedimiento previsto en el decreto legislativo 276. De modo que tal y como ha sido advertido en el considerando 20º de la presente resolución, la parte actora ya había sido sancionada con 30 días de suspensión sin goce de haber en el año 2017, sanción que se encuentra regulada en el artículo 24 del decreto legislativo mencionado, siendo que al no renovar su contrato en el año 2018, la demandada estaría imponiendo a la parte recurrente una segunda sanción, que es la destitución por los mismos hechos y fundamentos, contraviniendo de esta forma el principio del ne bis in idem, regulado en la ley 27444, artículo 230, y en los incisos 12, 2 y 13 del artículo 139 de la Constitución Política, incurriendo de esta manera en un despido lesivo de derechos fundamentales. Nosotros consideramos que a partir de la regulación del artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo del Juez Laboral, sí está facultado en términos actuales para conocer un proceso o una demanda de despido lesivo de derechos fundamentales. Bien, ahora ingresamos a la ley 32155, que precisamente nos sugiere diversas interpretaciones a partir de que en su formulación ciertamente no se ha observado una rigurosa técnica legislativa. La figura del juez de paz letrado laboral ha sido concebida en la nueva Ley Procesal de Trabajo precisamente con el objeto de garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de los trabajadores que puedan acceder de manera más inmediata al juez de paz letrado laboral y plantear sus pretensiones respecto al reconocimiento de derechos laborales, bajo un marco que significa la cuantía de 50 unidades de referencia procesal con la ley anterior o el texto anterior de la nueva Ley Procesal de Trabajo, y que ciertamente a partir del segundo Pleno Supremo Laboral esta finalidad fue desvirtuada desde nuestra perspectiva, porque se optó por una posición restrictiva de la competencia del juez de paz letrado, de tal manera, y esto lo hemos escrito hace muchísimo tiempo y a propósito del segundo Pleno Supremo Laboral, de manera contemporánea a ese tiempo, y hemos señalado que esto precisamente constituía desperdiciar la capacidad y las competencias del juez de paz letrado laboral, que es un juez de paz letrado especializado en materia laboral, y de tal manera, al asignarle incluso la competencia que tiene que ver con la cobranza de aportes previsionales, estaban convirtiendo a nuestros jueces de paz letrados profesionales especializados en laboral en meros ejecutores de las liquidaciones para cobranza de la AFP. De tal manera que era digamos, se había producido a nivel nacional dos criterios respecto a la competencia del juez de paz letrado en materia laboral, un criterio restringido que solamente limitaba o que solo limitaba la competencia del juez de paz letrado para conocer el cobro de beneficios sociales en aquellas relaciones laborales formales, es decir, en la que no esté en discusión la naturaleza de la vinculación jurídica, lo cual, como sabemos, el 80% de reclamaciones de demandas tienen que ver con la desnaturalización de los contratos de vocación de servicios o de otra naturaleza, y la existencia de una relación laboral, y en consecuencia, esto había restringido la competencia del juez de paz letrado, de tal manera que en muchos casos incluso los presidentes de corte tenían algunas dificultades cuando tendrían que promover a los jueces de paz letrado, que los que en muchos casos no aceptaban la promoción porque no estaban adiestrados, precisamente para desarrollar una audiencia bajo los estándares de la nueva Ley Procesal de Trabajo y en clave de oralidad, como es la audiencia única en el proceso abreviado laboral.
Entonces había un criterio amplio y un criterio restringido. Lamentablemente, no obstante, se habían realizado encuentros, como un encuentro de jueces de Arequipa, que también participamos, y en que se estableció de que los jueces de par letrado también eran competentes para conocer demandas en las que se establezca la relación laboral y se ordene el pago de beneficios sociales. Eso ha sido corregido posteriormente con otro pleno jurisdiccional supremo, que como ustedes saben, que luego desemboca en el planteamiento de un proyecto de ley por parte del Poder Judicial, proyecto de ley que, como todos sabemos igualmente, fue en el ámbito del Congreso, digamos, modificado y agregado en muchos aspectos, de tal manera que tenemos la ley 32155 que genera discusión, que genera debate, y que precisamente se corre el riesgo de que la solución sea peor que la enfermedad. Concretamente, en uno de los planteamientos de esta convocatoria, es decir, en el tema que se me ha convocado, es determinar si los jueces de letrado serían competentes para conocer de las demandas de reposición. Frente a un despido. Al respecto, tenemos que señalar que la modificación de los artículos 1 y 2 de la nueva ley procesal del trabajo se señala que precisamente a propósito del artículo 1 se indica que los jueces de par letrado, bueno, además de los procesos con título ejecutivo, hasta 70 unidades de referencia procesal y los asuntos no contenciosos sin importar la cuantía, se señala que el juez de par letrado en proceso abreviado laboral conoce las pretensiones no cuantificables relativas a la protección de derechos individuales originadas con ocasión de la prestación personal de servicio de naturaleza laboral, con excepción de las pretensiones vinculadas a la libertad sindical, siempre que estas no sean de competencia de los juzgados especializados de trabajo, conforme a las materias señaladas en el artículo 2. Y las pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificable hasta 70 unidades de referencia procesal. Consideramos nosotros, a partir de esta modificación, que cuando se habla de las pretensiones en materia laboral, es necesario retrotraernos a la historia de, digamos, la judicatura laboral, de la especialidad laboral. Y bueno, nosotros ingresamos al Poder Judicial en el año 86, cuando aún existía pues el fuero privativo de trabajo, y que las demandas en ese entonces, con el Decreto Supremo 0380-TR, que era la norma procesal, las demandas siempre eran dirigidas al pago de beneficios sociales o en su caso a la calificación de despido. En ese entonces existían las demandas de calificación de despido que al final desembocaban en ejecución, ya sea en la reposición o en la indemnización, pero no se planteaban las demandas de naturalización de contrato o la determinación de relación laboral por primacía de la realidad. Esto, desde nuestra perspectiva, constituye el petitorio implícito al petitorio central de lo que significa la reclamación, ya sea de beneficios sociales o ya sea de reposición, ahora, antes calificación de despido. Y a propósito del petitorio implícito en el proceso laboral, quien ha desarrollado este tema, como es de conocimiento de ustedes, a partir de la consideración del petitorio implícito como una hipótesis de flexibilización del principio de congruencia en el proceso laboral. El principio de congruencia, como sabemos, nos indica pues que el tema de decidendum lo fijan las partes. Igualmente, el juez debe fallar de conformidad con lo alegado y probado por las partes, y que la sentencia debe expedirse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por las partes. De tal manera que el principio de congruencia en el proceso laboral, y por la naturaleza de las pretensiones que se hacen valer, admite determinadas excepciones o hipótesis de flexibilización
como son el petitorio implícito, el principio de iura novit curia, la suplencia indirecta de la demanda, la facultad de fallo ultrapetita, la facultad de fallo extrapetita, la reformulación de la pretensión en la audiencia y juzgamiento. Estas excepciones al principio de congruencia, precisamente, reconoce al petitorio implícito como una de estas hipótesis de flexibilización que en el ámbito laboral se justifica por la naturaleza de las pretensiones que se ventilan. Y esta discusión del petitorio implícito, como es de conocimiento de ustedes, se produce a partir del artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que reconoce al juez laboral la competencia para conocer de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única. Y en ese entonces existía un pronunciamiento de la Corte Suprema que consideraba de que si el trabajador estaba solicitando la reposición, pero antes tenía que determinarse la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado, ya estábamos ante dos pretensiones. Y por lo tanto no podía ventilarse ante el proceso abreviado laboral y de pronto debería reconducirse la causa a un proceso ordinario laboral. Entonces nosotros planteamos desde el punto de vista de la academia y en los pronunciamientos jurisdiccionales la figura del petitorio implícito a partir precisamente de lo que significa la estructura de la pretensión. Esto es, la estructura de la pretensión nos permite distinguir entre lo que significa el petitum, que es lo que se pide concretamente, y la causa petendi, que es la razón de pedir o los fundamentos de hecho que sustentan la demanda. De tal manera de que consideramos en ese entonces, y es aplicable perfectamente a lo que en este momento estamos discutiendo, que la pretensión de reposición era única y que la determinación de una relación laboral a tiempo indeterminado, ya sea por desnaturalización del contrato modal o ya sea por primacía de la realidad al momento de establecer una relación de trabajo, constituía la causa petendi y por lo tanto un petitorio implícito al pronunciamiento del órgano jurisdiccional. De tal manera que no estábamos ante dos pedidos, sino únicamente ante el pedido de reposición, siendo que la determinación de la existencia de una relación laboral por estas causales constituía un petitorio implícito. Entonces, esto se planteó incluso en el Pleno Jurisdiccional Nacional del año 2013. Y bueno, nos encargamos de sustentar esta posibilidad en ese entonces, y que luego la Corte Suprema, bueno, aquí tiene algunos pronunciamientos jurisdiccionales, la Corte Suprema en esta casación laboral recoge los fundamentos de hecho de esta, o las razones de hecho de esta ejecutoria, precisamente que afirmar que la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada cuya verificación es establecida por el juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato de modalidad o por aplicación del principio de primacía de la realidad, como ocurre en el presente caso, constituye un presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición. No constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de esta última. Esto es, desde nuestra perspectiva, como lo habíamos planteado, en este momento constituye un petitorio implícito. A partir de ello, precisamente consideramos en lo que se refiere a la determinación de la competencia del juez de paz letrado, o la nueva competencia del juez de paz letrado que está recogido en la modificación de la Ley Procesal del Trabajo, con la Ley 32155, consideramos que, si bien es cierto, el juez de paz letrado es competente para conocer de las pretensiones no cuantificables, es necesario hacer una interpretación sistemática y precisamente a partir de lo que significa
la existencia de una judicatura de paz letrado y una judicatura especializada en materia laboral, consideramos que las pretensiones no cuantificables se refieren a la determinación de una relación laboral o a la determinación de una desnaturalización de un contrato, siempre que vayan acumuladas hasta con una pretensión económica de hasta 70 unidades de referencia procesal. Más allá, consideramos que será de competencia del juez especializado en lo laboral. Esta es una forma, digamos, de interpretar que nosotros planteamos para evitar precisamente que la justicia de paz letrada se congestione con los procesos laborales, teniendo en cuenta que el 80% de la carga procesal tiene que ver con el establecimiento de una relación laboral precisamente a partir de la aplicación del principio de primacía de la realidad, dado que nuestra economía es informal en un porcentaje de hasta el 80%. De manera pues que, precisando nuestro planteamiento, serán competentes los jueces de paz letrado para conocer de las pretensiones no cuantificables siempre que vayan acompañadas de una pretensión económica de hasta 70 unidades de referencia procesal. Este es un aporte personal, una apreciación personal y una consideración personal precisamente frente a esta discusión que existe en la actualidad. Definitivamente nosotros consideramos que las acciones impugnatorias de despido, ya sea en lo que se refiere al despido nulo, el despido fraudulento, el despido incausado, siempre serán de competencia del juez especializado de trabajo. En el tema del despido indirecto, teniendo en cuenta que solo se ha previsto como competencia del juez de paz letrado los actos de hostilidad, y teniendo en cuenta que en los procesos en los que se invoca un acto de hostilidad, que pueden desembocar en una demanda de cese de hostilidad o en una demanda de indemnización por despido indirecto, lo que se analiza es el acto de hostilidad. Y en consecuencia, si está dentro de los parámetros precisamente que señala la modificación legislativa, será de competencia del juez de paz letrado todo lo atinente a los actos de hostilidad, ya sea en lo que se refiere al cese de acto de hostilidad o la indemnización por despido indirecto, como lo establece la modificación legislativa. Esos temas quería compartir con ustedes. Me parece que estamos dentro del tiempo concedido, agradeciéndoles vivamente su atención. Doctor, buenas. Doctor, vamos a proceder con las preguntas. A ver, muy bien, doctor. La primera pregunta de Noelia Zapata dice: ¿los juzgados de paz letrado pueden conocer las pretensiones de reposición por despido incausado o fraudulento acumulado al pago de beneficios sociales menor a 70 URP? Como había manifestado, las acciones impugnatorias de despido nulo, incausado y fraudulento, fines de reposición, es de competencia exclusiva por del juez especializado de trabajo. Y si existe una acumulación de
de pretensiones con una demanda de beneficios sociales hasta 70 URP, evidentemente aplicaríamos el principio de que quien fue lo más fue lo menos, ¿no? Al mayor y al menos el juez especializado sería competente para resolver todas las pretensiones. Muy bien, doctor. Segunda pregunta. ¿Cuál sería el límite de calificación inteligente de la demanda si una demandada fundamenta su pretensión de reposición en un despido fraudulento, pero de los medios de prueba ello no se advierte y por lo contrario se advierte un despido encausado? ¿Dicha situación puede ser requerida vía subsanación en la etapa de calificación de la demanda? Bien, le agradezco la pregunta. Nosotros hemos tenido oportunidad de pronunciarnos precisamente en una situación muy similar en la Cuarta Sala Laboral de Lima, en que se había invocado reposición por despido arbitrario. Demanda que fue rechazada luego de ser declarada inadmisible por el juez especializado, considerando de que el demandante estaba solicitando una reposición por despido arbitrario, puesto que señalaba el demandante de que había sido despedido bajo la imputación de la existencia de una falta grave y en consecuencia, en ese caso, el juzgado consideró de que no era posible solicitar la reposición en el despido arbitrario. Y en ese sentido, nosotros consideramos que era necesario, precisamente a partir de los criterios que estábamos exponiendo, analizar la causa petendi en el caso de los fundamentos de hecho que precisamente sustentaban la demanda, ¿no? Y claramente los fundamentos de hecho que sustentaban la demanda se verificaba que se estaba invocando un despido fraudulento bajo, digamos, la característica de que se indicaba de que esos hechos nunca habían existido, eran hechos inventados, eran hechos imaginarios. Y en consecuencia, en esa oportunidad se aplicó la suplencia indirecta de la demanda a partir del principio del iura novit curia, y se pudo digamos, reconducir a partir de los fundamentos de hecho de la demanda para que se pueda admitir, es decir, se dispuso que se admita la demanda como una demanda de reposición por despido fraudulento. Bueno, posteriormente ya la sentencia de despido fraudulento llegó ya en vía de apelación de sentencia y la misma Cuarta Sala se pudo pronunciar al respecto, ¿no? Nosotros consideramos de que ello es posible, pues de lo contrario, evidentemente, si para emitir ese pronunciamiento en la desestimación de la demanda se ha tomado su tiempo por la carga procesal que existe, el trabajador ya no podría haber interpuesto una nueva demanda bajo la reformulación de un despido fraudulento. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta de la doctora Magali Cabrejos. Indica, si bien es cierto, no es materia de su exposición, sin embargo, aquí en Juzgados de Paz Letrado Laboral tenemos la duda si somos competentes para ver casos de reposición y a su vez aunado a otras pretensiones como indemnización por daños y perjuicios como accesorio. En la competencia para el conocimiento de las demandas de indemnización por daños y perjuicios está reconocida ahora ya expresamente por la ley 32155. Antes estaba allí en el artículo 1 y 2 de la nueva ley procesal de trabajo. Algunos consideraban que como el artículo 2 preveía como competencia del juez especializado las demandas indemnizatorias, no podía ser de competencia del juez de paz letrado cuando había que entender que las materias señaladas en el artículo 2 de la nueva ley procesal de trabajo son meramente referenciales. Y si estaba dentro de la competencia, el juez de paz letrado podía conocer de una demanda indemnizatoria hasta 50 unidades de referencia procesal con la ley anterior y ahora hasta 70 unidades de referencia procesal. Es más,
los jueces de paz letrados siempre han conocido las demandas de indemnización por daños y perjuicios, digamos, en el ámbito civil, por accidentes de tránsito. Si se trata de una demanda de reposición, que además incluye una demanda de indemnización por daños y perjuicios, la demanda de reposición siempre será competencia del juez especializado de trabajo. Y en consecuencia, por un carácter de acumulación, evidentemente también resolverá el tema de la indemnización, ¿no? Bajo el principio ad maioris ad minus. Muy bien, doctor. Como última pregunta tenemos la de la doctora Cecilia Totaya. Indica lo siguiente. El criterio de que no sea necesario comunicar el embarazo al empleador no distorsiona o elimina dicha causal como un criterio, como un estricto despido nulo. ¿No existiría el necesario nexo de causalidad del despido nulo? La lectura del convenio de la OIT 183 es debatible. Seguiría el Tribunal Constitucional Español, que creó la figura de protección objetiva de la trabajadora gestante, que obedecería a la realidad social europea, cuya tasa de natalidad tiene mínimos históricos y una realidad muy diferente a la nuestra y latinoamericana. Muy bien, bueno, saludo a la doctora Cecilia Totaya, del Corte Superior de Lambayeque. Y conozco de su calidad de magistrada e investigadora del derecho laboral. Evidentemente se trata de perspectivas en relación a la aplicación de esta condición para exigir la protección frente al despido de la madre trabajadora. Desde la perspectiva de la protección reforzada que otorga la Constitución en el artículo 123, es necesario también, además, desarrollar un conjunto de consideraciones que en muchos casos dificultan la probanza a la trabajadora en relación al despido bajo el fuero de maternidad. En consecuencia, creo que la invocación que hace el Tribunal Constitucional al convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo para facilitar precisamente esta actividad probatoria va en consonancia con nuestro mandato constitucional. En todo caso, es interesante el criterio y las consideraciones expuestas por la doctora Cecilia. Muchas gracias, doctor. Vemos que hay más preguntas, pero por un tema de tiempo ya no serán posibles, pero, doctor, le haremos llegar esas preguntas para que tal vez nos pueda ayudar y nosotros trasladarle a los participantes. Muy bien, muchas gracias, doctor Omar, por esta tarde, siempre por su ayuda y su gran apoyo al programa presupuestal laboral, también a todos los presentes, e indicarles que deben marcar su salida, hacer un check para que puedan obtener el certificado y también resolver la encuesta. Bueno, eso ha sido todo por la parte del segundo seminario y la hora para marcar la salida es hasta las 5:30. Sí, muchas gracias, doctor Omar, y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta luego, doctor.